Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Un gustazo tenerlos nuevamente por aquí en un nuevo video tutorial para el canal. Y en este video tutorial creo que es el 1301 o 1302, no estoy seguro, la numeración la encuentras en la descripción de este mismo video, allí en la cajita de descripción. Voy a hacer a petición de una pregunta que me hicieron en la caja de comentarios de uno de los videos del canal y me van a disculpar ustedes, una mega fórmula para poder crear del tajazo un calendario dentro de una hoja de Excel a partir de un rango de desbordamiento, una sola fórmula para crear un solo calendario que contenga los 12 meses del año de un año particular que yo le pase dentro de la celda. Fíjate, por ejemplo, si yo coloco el 2025, él tiene que crear todo el conjunto de fechas y tiene que crearlas de manera dinámica a partir de una sola fórmula que vamos a crear en Excel. Bien, para ello, fíjate que yo tengo tres tiras. Tengo una primera tira, fíjate aquí del mouse, lo voy a estar rodeando rápidamente. Tengo una primera tira que va a tener 4 meses, enero, febrero, marzo, abril. Luego voy a tener una segunda tira que va a tener otros 4 meses, va a tener mayo, junio, julio y luego agosto. Y voy a tener una última tira o una tercera tira que va a tener septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bien. Es decir, estoy teniendo los 12 meses del año. Antes de arrancar, quiero que te fijes de varias cuestiones, antes de arrancar con la fórmula. Fíjate que cada uno de los meses va a estar dividido por una celda en blanco, o va a estar dividido por una columna que va a tener un conjunto de celdas en blanco. Lo mismo lo vamos a lograr de manera horizontal para que tú te des cuenta que tenemos que irlos encajando. La fórmula arranca justo en esta celda, fíjate, justo en esta celda. Va a arrancar la fórmula y tiene que crear el nombre del mes, los días de la semana y luego los diferentes días de ese mes. Y va a terminar justo en la partecita de abajo. Ahora, otro aspecto importante que tienes que tener en cuenta, voy a habilitar esto por aquí, fíjate, espero que no vaya a saltar ninguna alerta mientras estoy dando la explicación, y es lo que quiero que te des cuenta es lo siguiente, un calendario tradicional, común y corriente, como el que tú sueles tener en el bolsillo, o como el que yo suelo tener en el bolsillo, o bien el que puedes desplegar dentro del sistema operativo de Windows, va a tener 6 filas. Fila número 1, fíjate, fila número 1, fila número 2, fila número 3, fila número 4, fila número 5 y fila número 6. Siempre, todos los calendarios tienen 6 filas. Todos, absolutamente todos los calendarios tienen 6 filas. No hay uno que no lo tenga. No hay un calendario en donde en su mes no tenga 6 filas. Por tanto, contamos con 6 filas para los números y 7 columnas y una filita con 7 columnas para los diferentes días. Fíjate que mi calendario arranca el día domingo porque está formateado en el sistema inglés o en el sistema americano. Aquí tengo domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, pero la idea es que arranque en el lunes y termine en el día domingo a partir de fórmulas. No importa el sistema en el que se encuentre, va a tener que hacerlo desde el lunes hasta el día domingo. También aprecia que por qué hay 6 filas y la última no se ocupa, porque hay meses, por ejemplo, como marzo, fíjate de marzo, que tiene ocupada la última fila con el día 31 para ese mes y ocupa la primera fila para el día 1 y 2, porque cae un viernes y un sábado para completar los días del mes anterior y seguir la secuencia. Por tanto, siempre va a ocupar 6 filas. Habrá meses, por ejemplo, en donde solamente se ocupan 5, habrá meses también donde se ocupan solamente 4, habrá meses donde se ocupan 6, etcétera, etcétera. Eso depende de la distribución de los diferentes días del año. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una hoja de cálculo nueva. Vamos a crearla. Aquí voy a insertar una hoja de cálculo nueva. Voy a subirle el zoom de momento por acá y voy a colocar, por ejemplo, en esta celdita, o vamos a colocar, sí, en la celda 3, ya le subí el tamaño para que me quede exactamente igual a este. Perdón. Voy a colocar aquí el valor de una etiqueta que me guarde el año. Yo voy a colocar, por ejemplo, 2024 y voy a colocarle a esto de color azul
en negrita y vamos a ponerle a esto un color verde, así estaría bien, todo centrado, vamos a centrarlo y vamos a colocarle un ancho, por ejemplo, de 8 puntos y luego vamos a ponerle a esto un ancho de 2 puntos y justo voy a arrancar aquí a construir mi fórmula. Fíjate que tengo la hoja de cálculo completamente en blanco y lo voy a hacer literalmente a capela y lo voy a hacer literalmente desde cero para que tú te des cuenta ahí en caliente cómo poder configurar el conjunto de fórmulas para que tú logres entrelazarlas a partir de toda esa anidación de funciones para ir creando mediante una matriz dinámica todo el entramado que construya ese calendario. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a iniciar con una función LED global. ¿Qué va a hacer esta función LED global? Va a capturar el año. Es decir, voy a recepcionar y voy a almacenar el año. Voy a irme, por ejemplo, por acá, fíjate, y voy a almacenar el año en una letrita y lo voy a colocar aquí 2024. ¿Listo? Esto puede ser variable. Este año lo voy a utilizar para ir creando las diferentes fechas de los diferentes meses. Luego le voy a dar una coma, voy a darle una enter y aquí voy a crear un siguiente nombre con el uso de la función LED. Como pudiste darte cuenta al principio, cuando te mostré lo del calendario en la hoja número 1, yo dejé espacios en blanco, es decir, a medida que iba creando las tiras de los diferentes meses del año, yo las creé de manera horizontal y luego las fui apilando de manera vertical, yo le fui dejando espacios. Por tanto, necesito crear una función mediante lambda o necesito crear o creé una función mediante lambda que me permita crear secuencias, pero que no impriman números, que impriman valores de espacio. ¿Cómo creo una función mediante la función LED? Pues le pongo un nombre y llamo a un lambda directico. La función lambda dentro de Excel es una función que me permite crear otras funciones. El parámetro que va a recibir esta función va a ser el parámetro de fila y de columna de la función secuencia. Voy a imprimir, por ejemplo, secuencias vacías que no contengan números. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar una condición, o más bien voy a utilizar a la función secuencia. Por ejemplo, imagínate que quiero crear una secuencia de 10 filas en una sola columna y vengo y la evalúo y observo el resultado. Fíjate aquí el tooltip me está imprimiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerda que si yo tomo una decisión dentro de la prueba lógica de la función sí con un número positivo mayor o igual que 1, esto se ejecuta como un verdadero dentro de la función sí. Te lo demuestro rápidamente. Yo le digo, función sí, pruébame todos estos números dentro de la prueba lógica y para cada valor de verdadero imprime un true o una T y para cada valor de falso imprime una F o un false. Cierro y evalúo la función sí. ¿Y qué creen que va a pasar? La función sí me va a imprimir puros valores de T. ¿Qué quiere decir esto? Que la función secuencia está creando un montón de números diferentes de cero, positivos mayores o iguales a 1 que se ejecutan dentro de la prueba lógica con valores de verdadero. Por eso se imprime el valor de true. ¿Qué voy a hacer ahora? Como estoy creando el parámetro de una función y yo le voy a pasar el número de filas y el número de columnas, pues básicamente lo que yo voy a hacer es tomar y pasar en el argumento filas las filas que yo esté creando y luego tomo las columnas y imprimo en el valor de falso, no se va a ejecutar ni uno solo, un vacío en vez de imprimir un valor de t. Vengo y cierro la función lambda y fíjate lo que ella hace. Voy a llamar a la función que imprime vacíos y por parámetro le voy a pasar una secuencia, por ejemplo, de 10 filas en 2 columnas. Vengo y cierro, evalúo con enter y fíjate que estoy imprimiendo un espacio en blanco. Estoy imprimiendo una serie que yo puedo modelar y puedo ir sumando o apilando a un conjunto de calendarios para ir colocándole un valor de blanco o un valor de vacío en las diferentes columnas y las diferentes filas que hacen toda la distribución. Ahora, ¿qué es lo más importante? Crear una función nueva que me permita calcular el calendario. Es decir, necesito crear una función de calendario que me permita a mí imprimir el valor del calendario mediante el uso de una sola fórmula. ¿Cómo carajo yo hago un calendario si yo tengo presente que siempre va a tener 6 filas con números,
una cabecera que va a ser los días de lunes a domingo y a su vez también tengo que imprimir en la partecita de arriba el mes que yo necesite imprimir. ¿Cómo hago yo para hacerlo? Mediante el uso de un lambda interno que, por ejemplo, consuma el número del mes. Y este número del mes va a entrar por parámetro dentro de la función. El año lo tengo acá. Lo primero que yo necesito garantizar mediante el uso de esta función lambda que va a crear la función del calendario, que va a crear el calendario completo, ese cuadrito del mes específico que va a tener todos los días, la cabecera y el nombre del mes, necesito primero crear una secuencia que me permita identificar a partir de qué fecha inicial yo tengo que arrancar. Necesito crear unos cálculos intermedios. Para ello voy a utilizar a la función LED, fíjate, y dentro de la función LED voy a crear un parámetro. Esta función LED es interna, esta función LED es interna, esta función LED es global, esta función LED solamente es local de este lambda interno, es decir, solo opera dentro del lambda interno. Voy a crear un nombre que me permita a mí calcular la fecha inicial. ¿Cómo yo creo una fecha dentro de Excel? Mediante el uso de la función fecha. Necesito crear una fecha inicial que me permita inicializar el calendario a partir de una secuencia que va a tener 6 filas por 7 columnas, más una fila arriba que va a tener 7 columnas, más una fila arriba que va a tener el nombre. Lo primero que yo necesito es crear la fecha inicial. ¿Dónde tengo almacenado el año? Fíjate, lo tengo almacenado justo en la letrita de A. Por tanto, vengo y le coloco la letrita de A y seguidamente en el mes el que capture cuando yo llame a la función del calendario. Es decir, el que está llegando por parámetro a partir de la letra de M. Y siempre voy a cargar el primer día. Con esto yo construyo una fecha o el número de serie secuencial que corresponde a una fecha y lo voy a guardar dentro de la fecha inicial o lo voy a guardar dentro de un parámetro que se llama fecha inicial. Voy a cerrar de momento por aquí, luego le voy a dar una coma y ahora sí voy a crear el calendario. ¿Cómo hago para crear el calendario? Muy fácil, ya lo hemos visto en otros videos del canal. Lo primero que tú tienes que hacer, si lo quieres almacenar, es colocarle un nombre dentro del uso de la función LED o bien dentro del nombre aquí de la función LED le creas un espacio para guardar todas las fechas que van a tener esas 6 filas y esas 7 columnas. Lo primero que tienes que hacer es crear una secuencia que tenga 6 filas por 7 columnas. ¿Por qué 6 filas? Como lo vimos aquí, 6 filas para que entren todos los posibles números de ese mes. Ahora bien, 7 columnas, 1 para cada día de la semana. Si yo creo una secuencia de 1 hasta 42, porque 6 por 7 da 42, arrancamos en 1, terminamos en punto, 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 pero obviamente es 42, entonces yo puedo sumarle el valor de esta fecha inicial, tal cual como lo hemos visto en las otras fórmulas del canal sobre cómo crear calendarios, le sumo la fecha inicial para el primer día, sumarle el día 2. Si yo sé que la fecha inicial, por ejemplo, trae el 1 de enero del año 2024, al sumarle el valor 1 en la primera celda de la secuencia de 6 filas por 7 columnas, pues vamos a arrancar el día 2 de enero del año 2024. Si yo le sumo, por ejemplo, a este valor de 1, el primer elemento de la secuencia, le sumo el 1 de febrero del año 2024, pues estoy cargando el día 2 de febrero del año 2024. Y así sucesivamente, le sumo 1, le sumo 2, le sumo 3, 4, 5, 6, 7, luego 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. En la siguiente fila tengo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, luego 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y luego 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. Completo toda la secuencia. Le sumo a la fecha inicial un conjunto de números desde el 1 hasta el 42, pero divididos o distribuidos en un cuadrito de 6 filas por 7 columnas. Si yo le resto ahora el día de la semana en que cae el primer día del mes, es decir, esta fecha inicial que yo tengo que colocar aquí como número de serie o fecha inicial bajo la numeración número 2, valga la redundancia, que tiene que ver, por ejemplo, arrancar el día de la semana lunes con el 1 y domingo con el 7 en la distribución que yo necesite darle, entonces si yo agarro la opción número 2, el lunes se va a representar con el valor de 1,
el martes con el de 2, el miércoles con el de 3, el jueves con el de 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7. Así puedo lograr la distribución de lunes a domingo. Tengo que restarle a cada uno de los valores de la secuencia más la fecha inicial el primer día de la semana o el día de la semana de esta fecha inicial para que arranque obviamente dentro del calendario. Fíjate, yo vengo y lo selecciono, el valor de 2, luego vengo y cierro, no pasa absolutamente nada y allí ya tengo creado el calendario, es la secuencia más la fecha inicial menos el día de la semana de la fecha inicial bajo la opción número 2 o bien bajo la opción que tú decidas. A mí me sirve la número 2 porque yo necesito arrancar el primer día de la semana con lunes, el segundo con martes, el tercero con miércoles, etcétera, etcétera. Ahora bien, voy a crear dentro del cálculo de esta función LED local, de este lambda interno, voy ahora sí a crear el cálculo definitivo. Lo primero que tengo que hacer es un apilamiento en vertical. ¿Qué voy a apilar? Voy a apilar una sola fila por 7 columnas. La primera fila con 7 columnas la voy a armar mediante el uso de una función de apilamiento en horizontal, en donde en la matriz número 1 voy a capturar mediante el uso de la función texto de la fecha inicial el nombre del mes, es decir, los tres primeros caracteres del nombre de ese mes. Abro con un par de comillas, coloco MMM, que sería el formato de salida, y luego cierro la función texto. ¿Qué está haciendo aquí la función texto? La función texto está evaluando la fecha inicial del primer día del mes que yo le pase al lambda y calcula el nombre del mes con 3 dígitos o 3 caracteres. Por ejemplo, para enero me va a decir N o January en inglés. Para febrero me va a decir febrero o Feb, F-E-B. Para abril, APR. Para mayo, May. Para junio, June o Jun, etcétera, etcétera. Y yo lo voy a cargar acá. Pero recuerda que esta función de apilar en horizontal está solamente recibiendo un solo valor. Está recibiendo un solo valor. ¿Qué hago con las otras 6 columnas? Porque tengo que crear mediante la función de apilamiento en horizontal una fila con 7 columnas. Pues muy fácil, utilizo la función de vacíos, vengo y la abro y le apilo en horizontal a este primer elemento, tal cual como lo vimos en la hoja número 1, le apilo una secuencia de una sola fila y 6 columnas. Y yo sé que esta función me va a crear una filita de 6 columnas, todas vacías, y se le va a apilar en el primer elemento el nombre del mes, con lo cual me queda una fila de 7 columnas, solo una fila de 7 columnas, en donde en la primera celda aparece el nombre del mes y el resto aparece todo vacío. Cierro a la función de apilamiento en horizontal. ¿Qué tengo que hacer después? Apilar los nombres de la semana. Entonces, para no complicarme con el uso de fórmulas, voy a abrir unas llaves, fíjate, luego vengo y las cierro y voy a colocar 7 elementos textuales, es decir, coloco unas comillas, coloco una coma, que es cambio de columna, unas comillas, coma, cambio de columna, unas comillas, coma, cambio de columna, etcétera, etcétera, hasta el valor de 7. En esta primera cajita coloco lunes, en la segunda cajita coloco martes, en la tercera miércoles, en la cuarta jueves, en esta quinta viernes, en la siguiente sábado y por último el día domingo. Y tengo otra matriz. Esta matriz va a tener una sola fila en 7 columnas, fíjate del separador de columnas, que en este caso es la coma, y posteriormente apilo ahora sí el calendario completito. Pero en el calendario completito van a haber fechas del mes pasado y el mes futuro del mes actual que yo quiera construir. Por ejemplo, si quiero hacerlo para el mes de enero del año 2024, me va a traer fechas posiblemente de diciembre y me va a traer fechas de febrero. Si lo hago para febrero, me va a traer fechas de enero y fechas de marzo. Si lo hago para marzo, fechas de febrero y fechas de abril. ¿Cómo hago para hacer un filtro rápidamente? Pues le pregunto, si las fechas del calendario, que yo cargué aquí mediante un nombre, fíjate, este nombre de calendario, si esas fechas del calendario o el mes de esas fechas del calendario me dan o son iguales
al mes que yo esté iterando en la función del lambda interno con el valor de m, entonces ¿qué voy a colocar? Voy a colocar las fechas del calendario. En caso contrario, coloco un vacío. Cierro la función sí. Fíjate que aquí esta es la tercera matriz que yo estoy apilando en vertical. Fíjate aquí la función apilar en vertical. El primer elemento es una fila que va a tener el nombre del mes y un montón de celditas vacías. Luego voy a imprimir una fila constante que va a tener los diferentes días de la semana y por último imprimo mediante el uso de la función sí el mes, obviamente las fechas que correspondan al mes. ¿Cómo hago para calcularlo? Mediante el uso de la función sí. En la prueba lógica yo evalúo cada una de las fechas del calendario y calculo el mes de esas fechas. Si el mes es igual al mes que yo le esté pasando a la función lambda interna, entonces imprima efectivamente las fechas del calendario. En caso contrario, imprima un vacío. Vengo y cierro a la función, en este caso a la función apilar en vertical, y luego cierro la función LED y luego cierro la función lambda. Es hora de probarla. Fíjate ahora, si yo invoco a la función calendario, quiero que aprecies lo siguiente. Imagina, por ejemplo, que yo quiero crear el mes de enero. Fíjate, aquí en el parámetro que me está pidiendo el lambda interno, yo voy a pasar el valor de 1, es decir, él todo lo va a hacer por parámetros a partir de este 1, tomando el 2024 de la celda y calculando a partir del primer día todo el calendario de este mes. Fíjate ahora, yo solamente evalúo con Enter y él está imprimiendo una fila que va a contener con la función texto el nombre del mes y posteriormente 6 columnas vacías en una sola fila, que al mezclarse con esta forma una fila con 7 columnas. Luego tenemos los diferentes días de la semana, también una fila con 7 columnas y voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas. Y estas son las fechas. ¿Cómo yo sé que estas son las fechas? Fíjate, yo vengo y paso todo esto a un formato de fecha corta. Tengo enero, 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 enero 1, enero 2, enero 3, enero 4, 5, 6, 7, hasta 31. Imagina ahora, yo quiero hacerlo para febrero, por ejemplo. Entonces vengo aquí, coloco febrero y fíjate la distribución cómo está arrancando. El día febrero 1 del año 2024, ojo que las fechas mías están en formato de tipo americano, arranca el día jueves. Si yo vengo y miro aquí el calendario, voy a borrar esto de momento, y vengo aquí, miro el calendario, fíjate u observa que febrero, el primero arranca el día jueves, ahí me está dando el día jueves, febrero 1 del año 2024, y este año es bisiesto, entonces tenemos que termina el mismo día jueves. Y fíjate que lo está cargando sin problema. Ahora bien, veamos marzo, arranca un viernes y termina un domingo, arranca un viernes y termina un domingo. Vengo y coloco el valor de 3, arranca un viernes y termina un día domingo. Ya con esto tengo yo asegurado una función que me permite a mí crear el calendario y que me permite crearlo de una manera dinámica. Bien, para no irme a estropear aquí este libro de Excel, voy a cambiar el formato a de tipo general como estaba en un principio y voy a seguir construyendo la fórmula. ¿Qué voy a hacer después? Necesito, después de crear la función del calendario, empezar con funciones crear un apilamiento para crear las tiras de 4 meses que va a contener cada uno de los valores del calendario mensual y posteriormente ir apilando las tiras en vertical para ir obteniendo los 12 meses del año. Por ejemplo, la primera tira va a tener el mes de enero, febrero, marzo y abril. La segunda va a tener mayo, junio, julio, agosto. Y la última o tercera tira va a tener septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Las va a tener allí toditas. ¿Y cómo hago yo? ¿O cómo carajo yo confecciono una fórmula para que haga una doble iteración? Primero, cree a partir de una función la primera tira apilándole en el centro de los 2 elementos de los meses o de los 2 elementos del mes del calendario, menos el último, por ejemplo, una columna que contenga vacíos. Fíjate, yo tengo en la primera tira 4 meses. Tengo el primer mes,
tengo que colocar una columna de vacíos. Luego coloco el segundo mes, una columna de vacíos. Luego coloco el tercer mes, una columna de vacíos. Y por último coloco el cuarto mes. No tengo que colocar una columna de vacíos al final. Lo mismo ocurre con las filas en las diferentes tiras de los meses. Para ello voy a crear una función reduce. Esta función reduce que estoy creando aquí, que es la primer reduce o la primera anidación o el primer ciclo que yo voy a hacer, me va a permitir colocar un acumulador e ir apilando las diferentes tiras con cada uno de los 4 meses. Es decir, este reduce va a iterar una secuencia de 3 elementos. En esta secuencia de 3 elementos voy a crear 3 tiras de 4 meses y esta función reduce se va a encargar de apilar la primera tira con la segunda, con la tercera, para crear definitivamente el calendario, si se podría decir así, o para crear todo el almanaque o todo el calendario. Voy a arrancar este reduce con un vacío en el acumulador. El objetivo de este video no es explicarte cómo opera la función reduce, solamente te voy a decir que es una función de iteración que toma el valor de un acumulador, lo sobrescribe en cada una de las iteraciones que hace la función para lo último imprimir el valor del acumulador. Es decir, tomamos el valor de un acumulador a partir de la inicialización de su primer argumento, vamos sobreescribiendo en cada uno de los ciclos de la iteración que se haga del segundo argumento del array para lo último ir sobreescribiendo en cada cálculo, en cada iteración e imprimir el valor del acumulador. Eso hace la función reduce. ¿Qué voy a hacer con la función reduce? Voy a iterar una secuencia de 3 filitas. Aquí no tengo ni siquiera que decirle 3 columnas o 3 filas y 3 columnas o una fila y 3 columnas. Simplemente voy a iterar 3 elementos. Lo que va a hacer la función reduce es crear mediante lambda interno en los parámetros del acumulador y posteriormente del valor, va a crear los parámetros de entrada para ir creando los calendarios por tiras. ¿Cuántas tiras voy a crear? Voy a crear 3 tiras. Fíjate, estas 3 tiras que estoy creando aquí de manera dinámica a partir de la función secuencia. El valor de 1 incluye 4 meses, el valor de 2 incluye otros 4 meses y el valor de 3 incluye otros 4 meses. En total son 12 meses. Entonces, lo que hace la función reduce es inicializar el valor del acumulador y posteriormente tomamos cíclicamente o de manera iterativa cada uno de los valores y los vamos arrojando dentro del parámetro llamado valor para que ese parámetro pueda hacer un cálculo, con ese parámetro yo pueda hacer un cálculo que me permita a mí ir creando los diferentes meses por tiras. Ahora bien, ¿cómo carajo yo hago para ir creando mediante un parámetro que va a recibir el número de 1, el número de 2 y el número de 3 cada uno de esos 4 meses mediante nombres con una función let interna? Esta función let interna va a crear la tira de meses, fíjate, y le pongo así, TE y luego le pongo M. ¿Qué quiere decir TM? Tira de meses. Ahora bien, ¿cómo yo creo la tira de meses? La creo mediante el uso de otra función reduce. Esta función reduce ahora va a iterar o va a apilar, si se podría decir así, en horizontal va a ir apilando el mes 1, el mes 2, el mes 3 y el mes 4 de la tira, pero tiene que ser inteligente esta función reduce. En la primera tiene que tener mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. En la siguiente mes 5, mes 6, mes 7 y mes 8. Y en la siguiente mes 9, mes 10, mes 11 y mes 12. Y necesito hacerlo de manera iterativa. Y fíjate de la magia que yo voy a utilizar aquí mediante el uso de fórmulas para que con estos numeritos del 1 al 3 y con los numeritos que yo creé aquí mediante un vacío en el initial value y posteriormente una secuencia solamente con 4 elementos, se cree toda la numeración de los meses. Voy a crear con el reduce interno que va a crear la tira de meses de 1 a 4 apilados en horizontal. Fíjate, una secuencia que va a tener los números 1, 2, 3 y 4. Mes 1 de la tira, mes 2 de la tira, mes 3 de la tira y mes 4 de la tira. Y los voy a pasar dentro del lambda interno, obviamente dentro del lambda interno, en donde voy a capturar el valor del acumulador en un parámetro y el valor del elemento que voy a iterar con la secuencia que va a llegar y se va a cargar por parámetro en este segundo argumento denominado valor y en este primero se va a cargar una secuencia. ¿Cómo hago yo ahora para crear el cálculo de los meses? Fíjate, bastante simple. Lo primero es crear
otra función LED que me permita crear el calendario completito, que me permita crear el calendario mensual con el número que está iterando la función secuencia interna de reduce, operando con esta secuencia externa del reduce externo, que va a ser un ciclo iterativo para ir colocando una tira debajo de la otra. En este LED interno voy a cargar un nombre que se llame, por ejemplo, calendario del mes. En otras palabras, este valor que yo voy a crear aquí dentro del LED interno me va a permitir guardar y almacenar cada uno de los 12 calendarios del mes completo o cada uno de los 12 meses con sus fechas correspondientes para cada calendario completo. ¿Cómo hago para cargarlo? Recuerda que ya tengo una función. Esta función que yo tengo aquí me permite crear el calendario. Entonces lo voy a crear mediante la iteración de cada uno de los valores de esta secuencia y de esta otra, y los voy a almacenar dentro de un nombre. Vamos a hacer un pequeño cálculo inteligente. Voy a invocar a la función calendario y la llamo como FC. Yo la tengo creada dentro del LED como FC, vengo y le abro un paréntesis y ella ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo un valor numérico. Solamente me pidió un parámetro y el valor numérico hace referencia al mes. ¿Cómo hago yo para crear el mes en la primera tira que diga 1, 2, 3, 4? Me queda fácil, ya lo estoy creando acá mediante esta secuencia 1, 2, 3, 4. Pero en la siguiente fila tengo que colocar 5, 6, 7, 8 y en la siguiente 9, 10, 11, 12. ¿Cómo hago para crearla de manera iterativa? Fíjate del cálculo, abro un paréntesis y luego abro otro paréntesis. Voy a tomar el valor del reduce externo que solamente está iterando 3 valores, es decir, por cada valor de iteración del reduce externo se itera 4 veces el reduce interno. En el primer ciclo itero 4 veces el reduce interno. En el segundo ciclo o número de 2 itero 4 veces el reduce interno. Y en el tercer ciclo itero otras 4 veces el reduce interno. Voy a tomar el valor que está llegando por parámetro de esta secuencia y que está llegando dentro del parámetro valor en el primero, segundo o tercer ciclo y le voy a restar el valor de 1. Es decir, en el primer ciclo de esta secuencia, 1 menos 1 me da el valor de 0. En el segundo ciclo, 2 menos 1 me da el valor de 1 y en el tercer ciclo 3 menos 1 me da el valor de 2. Imagínate el primer ciclo me da el valor de 0. Si yo esto lo multiplico por el valor de 4, entonces cualquier número multiplicado por 0 me da un valor de 0. Ahora bien, vengo y cierro. Y lo que tengo que hacer es sumar el valor del iterador interno del reduce. En este caso está llegando en el primer ciclo el valor de 1, en el segundo el valor de 2, en el tercero el valor de 3 y en el cuarto el valor de 4. Por tanto, 0 más 1 me da 1, 0 más 2 me da 2, 0 más 3 me da 3 y 0 más 4 me da 4. Y ya tengo evaluado los números para que la función FC que va a crear el calendario los cree sin problemas para la primera tira. Cuando esto itere el segundo elemento, entonces voy a tener 2 menos 1, me da el valor de 1 por el valor de 4, me da el valor de 4. Si a 4 le sumo 1 de la iteración interna, me da 5. Si a 4 le sumo 2 de la iteración interna, me da 6. Si a 4 le sumo 3 de la iteración interna, me da 7. Y si a 4 le sumo 4 de la iteración interna, me da 8. Cuando esto llegue a un nuevo ciclo al valor de 3, viene aquí, se carga el 3 y me dice 3 menos 1 me da el valor de 2, por 4 me da 8, más 1 de la iteración interna me da 9, 8 más 2 de la iteración interna me da 10, 8 más 3 de la iteración interna me da 11 y luego 8 o el valor, perdón, de 4 más 8 me da el valor de 12 y ahí tengo los 12 números de manera iterativa cargándose dentro de un parámetro y cargando las fechas y todo mediante el uso de la función LED y 2 reduce anidados. Ahora bien, dentro del cálculo de este reduce o dentro del cálculo de este LED interno en donde ya utilicé un nombre para cargar el calendario y quiero que te fijes que solamente esta expresión está creando una secuencia o está creando una matriz que va a tener
8 filas por 7 columnas. La primera fila es el nombre del mes, la segunda fila son los nombres del día de la semana y las otras 6 siguientes son los números del mes. Y todo se está guardando dentro de este nombre. Ahora bien, ¿cómo hago yo para irlas apilando? Pues obviamente utilizando una función de apilamiento en horizontal. ¿Y qué voy a apilar? El valor del acumulador del reduce interno, que lo estoy creando aquí como AC. Fíjate que el otro reduce tiene nombre de acumulador de A. Aquí estoy creando el AC para el reduce interno. Apilo horizontalmente una secuencia de un vacío. ¿Y con qué lo voy a apilar? Lo voy a apilar con una matriz que va a identificar para los 3 primeros meses los números de 1, 2 y 3 para irles colocando en el medio un vacío. Es decir, lo que quiero que observes y el truquito de esta fórmula o de este fragmento de la expresión, que es lo que quiero que te lleves para que lo puedas replicar en tu computadora con matriz dinámica, es que por cada valor de 1, 2 o 3 de la secuencia interna, él tiene que colocar en el medio un vacío de una fila o de 8 filas en una sola columna. Siempre tiene que colocarlos así. Pero en la última, en el último calendario, en el cuarto mes, no tiene por qué colocar a la derecha una columna con 8 filas, no las va a llenar así. Entonces tengo que tomar una decisión para decirle a la función apilar en horizontal qué tiene que apilar. Y esto lo logro mediante el uso de la función sí, en donde pregunte si el valor que estoy iterando dentro del reduce interno que itera 1, 2, 3 y 4 elementos mediante el parámetro llamado BA o valor es diferente al valor de 4, es decir, el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3 son diferentes al valor de 4 y con esto logro identificar como verdaderos el mes 1, colócale un espacio en blanco, el mes 2 como verdadero, colócale un espacio en blanco, el mes 3 como verdadero, colócale un espacio en blanco y al llegar a 4, 4 no es diferente, 4 no es diferente a 4, me voy por la parte falsa de esta función sí, en donde simplemente coloco el valor del calendario para ese mes cuarto y lo entrego como resultado de la fórmula para que el reduce externo haga la misma tarea, pero en apilamiento de tipo vertical. Entonces, esta función sí en la prueba lógica, fíjate que me está preguntando si el valor que estoy iterando es diferente al valor de 4. Yo voy a suponer que va a llegar, por ejemplo, el valor de 1 o el valor de 2 o el valor de 3. Para cada uno de estos valores voy a utilizar nuevamente otro apilamiento en horizontal, en donde apile el valor del calendario del mes con la función de vacíos que va a tener 8 filas en una sola columna y quiero que te des cuenta que el primer parámetro que yo tengo aquí, el primer parámetro de la función vacío son filas que está llegando por parámetro la función secuencia y el segundo es la columna que también llega por parámetro. Le digo itera por favor y súmale en horizontal una secuencia vacía de 8 filas en una sola columna. Y listo, vengo y cierro aquí a la partecita de apilar en horizontal que se está creando en la parte verdadera de la función sí que está identificando los valores 1, 2 y 3 para los meses 1, 2 y 3 de la tira completa. Para el cuarto mes, ¿qué voy a colocar? Pues el valor normal. ¿El valor normal de quién? El valor normal del calendario mensual. Ahora bien, vengo y cierro a la función sí y posteriormente cierro a la función apilar en horizontal. Recuerda que la función apilar en horizontal está llegando por parámetro en el cálculo del let interno. Por tanto, tengo que cerrar el let interno. Problema, no hay ningún problema allí, cierro este LED interno y este LED interno se está corriendo dentro del cálculo del lambda interno del reduce. Entonces vengo y cierro al lambda interno, luego cierro al reduce y pare de contar. Este reduce que tú estás viendo acá está creando la tira completa de meses y tú podrías decir, uy, una tira a partir de una fórmula, mira, esta fórmula que está invocando a la función calendario y a la función vacío está iterando un montón de filas y columnas para crear el primer mes, el segundo, el tercero y el cuarto de la fila número 1 o bien de la fila número 2 o bien de la fila número 3. Y todo lo estoy almacenando ahora dentro de un nombre llamado tira de meses, dentro del LED
que está operando en el cálculo del lambda del reduce externo. Voy a darle una comita. Fíjate ahora que quedó cargado. Aquí no te vayas a equivocar con las fórmulas. Siempre mira, el acumulador, aquí en este caso tengo, fíjate, el initial value, tengo el array y tengo en este caso el cálculo. Pero este cálculo del lambda está corriendo a partir de un parámetro de acumulador, el parámetro de valor y posteriormente un cálculo en donde estoy creando un LED. Y en este LED interno tengo el nombre de la tira que está cargando todos los meses o la tira de 4 meses y luego tengo este reduce. Ahora bien, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a ejecutar el cálculo dentro de este LED interno para el reduce de afuera, para el reduce más global, y lo voy a hacer a partir de una función de apilamiento en vertical. Entonces voy a darle una enter y voy a suponer que esta siguiente línea es el cálculo del LED que está corriendo dentro del cálculo del lambda del reduce externo. ¿Y qué tengo que hacer? Tomar la tira y apilarla en vertical. Tengo que tomar esta primera tira y apilarla en vertical. Para ello utilizo la función de apilamiento en vertical y posteriormente le sumo el valor del acumulador que estoy cargando aquí con un vacío y está llegando por parámetro a partir del nombre del acumulador y luego tomo una decisión. Para la tira número 1 tengo que colocar una fila en blanco, una fila con tantas columnas. Para la segunda tira tengo que colocar una fila en blanco con tantas columnas y posteriormente para la fila número 3 o para la tira de meses número 3 ya no tengo que colocar nada abajo. Entonces tengo que tomar una decisión similar. Utilizo la función sí y le digo para cada uno de los elementos del valor que estoy operando dentro del reduce a partir del lambda interno por parámetro que sea diferente al valor de 3, entonces por favor quiero que hagas lo siguiente, apiles en vertical, en este caso un apilamiento en vertical de la tira de meses por una fila en blanco. ¿Y cómo hago para calcular la cantidad de columnas de la fila en blanco? Entonces quiero que te des cuenta de lo siguiente, si un mes tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, entonces tendría 4 meses, 7 por 4, 28 y 3 internas que dividen los 4 meses tendría 29, 30 y 31 y uno adicional que tengo que colocarle por el valor del acumulador del reduce interno que me está llegando por parámetro a partir de la tira que estoy generando con este reduce interno del global, entonces tengo que sumarle un elemento más para que el mes se vaya a la derecha y se genere un error que a lo último yo pueda eliminar. Por tanto, tengo que crear mediante la función, por ejemplo, de filas vacías o la función de vacíos, haga un apilamiento en donde le diga, créame por favor a partir de esta función una sola fila con 32 columnas. Vengo y la cierro. Esto es prácticamente lo que está haciendo la función. Tengo 7 columnas en un mes, entonces 7 por 4, 28 para una tira, más 3 de división, entonces serían 28, 29, 30 y 31 y una de este valor que tengo aquí del reduce del acumulador que se va a ir sumando de manera iterativa en cada una de las tiras. Tengo que compensarla con una fila adicional, me da el valor de 32. Ahora, vengo y cierro a la función de apilamiento en vertical. ¿Qué pasa si el valor es diferente de 3? Obviamente el valor es 1 o 2 para la primera tira y la segunda tira. ¿Qué tiene que hacer? Tomar el valor de la tira y colocarle una fila vacía en apilamiento en vertical para que ella se vaya sumando. ¿Qué pasa si el valor es falso? Entonces simplemente ponga el valor de la tira y ya es todo. Vengo y cierro a la función sí del apilar en vertical, luego cierro a la función apilar en vertical del reduce, cierro el cálculo del LED, del reduce externo, cierro el lambda, cierro el reduce y posteriormente ejecuto a la función LED. Fíjate todo lo que está dando acá. Voy a tratar de hacer esto más pequeño. Fíjate que son números de serie secuencial que representan todas las fechas y me está dando la primera fila, un montón de errores que tienen que ver con este acumulador de vacío y me está dando a la izquierda un montón de errores que tienen que ver con este otro vacío que está llegando por parámetro a partir de los dos reduce. ¿Qué puedo hacer yo? Utilizar a la función excluir de una manera bastante olímpica. Fíjate.
Llamo a la función excluir. ¿Qué me permite hacer esta función? Tomar una matriz y quitarle tantas filas y tantas columnas como yo decida. ¿Cuántas filas le voy a quitar? Le voy a quitar una fila de arriba hacia abajo y le voy a quitar una columna de izquierda a derecha. Vengo y cierro, evalúo con Enter y ya tengo el calendario completamente armado. Ahora bien, ¿hasta cuántas columnas me salieron? Control Shift a la derecha o Control a la derecha. Fíjate, aquí tengo la celda, voy a colocar el mouse por acá y luego vengo con control a la derecha y voy hasta la celda G, selecciono toda la columna, con control shift me regreso únicamente, vamos a ver si lo hago bien esta vez, selecciono toda la columna, control shift, luego solamente con shift le sumo las columnas o le quito estas dos, botón secundario del mouse, ancho de la columna 5 puntos y fíjate que todos los números de serie secuencial ahora prácticamente me dan un montón de numerales. Allí están los números, ahí están los números, solo tengo que cambiar el formato. Entonces selecciono, voy a bajarle el tamaño a esto, pum, le bajo el tamaño a 100% y ahí tengo todos los calendarios, ¿vale? Voy a seleccionar con control asterisco, colocándome en la celda donde creé la fórmula, a partir de ese rango de desbordamiento, control asterisco y posteriormente control 1. Y con control 1 tomo aquí el ítem personalizada y en general voy a cambiarle a todo lo que se parezca a un número. Obviamente al texto no se aplica, le voy a colocar que me devuelva de esta fecha o del número de serie secuencial que representan cada uno de estos números que representan fechas únicamente el día. Así mira, con una D y luego una D, es decir, dos Ds. Evalúo con aceptar o le doy clic al comando aceptar y ya tengo literalmente todo el calendario armado. ¿Cómo hacemos nosotros para darle color a esto? Con el uso del formato condicional, no hay de otra. Entonces vuelvo, vengo y selecciono control asterisco, formato condicional, nueva regla y a partir de este cuadro de diálogo voy a crear unas cuantas reglas. Esto no es difícil, tengo que tomar varias decisiones. Para marcar, por ejemplo, la cabecera de todo el conjunto de los meses, fíjate que estoy imprimiendo el valor de la letra L, M, M, J, V, S y D. Estos son días de la semana, son textos. Todo esto son números de serie secuencial. Donde tú ves celdas en blanco son vacíos. Por tanto, tengo que hacer una fórmula que detecte todo lo que sea texto del largo de un carácter que solamente va a contener los días de la semana y quiero que le aplique un formato. Es decir, voy a crear mediante el uso de la función i, voy a abrir un paréntesis, espero que ahí lo estés viendo, mediante el uso de la función i, voy a preguntar si el valor de la celda es texto, el valor de cuál celda es texto. Fíjate que dentro de Excel hay una fórmula que se llama es texto, así, literal, es texto. Abres un paréntesis y paso la referencia de celda de este primer elemento y luego la coloco como relativa. Fíjate que ahí se está introduciendo de manera absoluta. Yo oprimo una vez F4 de teclado, la tecla función F4 de tu teclado, luego otra vez F4 y luego otra vez F4. Si la tecla F4 no te quita el símbolo del dólar, entonces hazlo manual. Quítale el símbolo del dólar y el símbolo del dólar a la referencia de columna y a la referencia de fila. Primera condición que voy a evaluar, dígame cuáles de estas celdas son valores de texto, es decir, va a descartar todos los números o todos los valores de serie secuencial que representan fechas y va a identificar vacíos y va a identificar el nombre del mes y la cabecera de los nombres de la semana o las letritas de los nombres de la semana. Segunda condición, le doy una comita, fíjate, o el separador de argumentos. Si en tu computador es el punto y coma, le pones punto y coma. Yo le coloco coma porque es la coma, el separador de argumentos. Le voy a preguntar nuevamente con esta referencia de celda como relativa, F4 una vez, F4 dos veces, F4 tres veces, dime cuáles de ellas son diferentes a un vacío. Con esto descarto todas las celdas vacías que se evalúan como texto porque allí hay una fórmula dentro, pero se están evaluando como vacías. Entonces dime cuáles de ellas son diferentes a vacíos. Me arroja este conjunto de celdas y para el resto me arroja un valor de falso. Ahora, le doy una coma o cambio de argumento. Llamo a la función largo y le digo el largo de cualquiera de estas celdas, F4 una vez, dos veces y tres veces,
tiene que ser al valor de 1, igual al valor de 1, para identificar únicamente la cabecera. Vengo y cierro la función y ya tengo la expresión. Prueba lógica 1 si es texto, prueba lógica 2 si es diferente de vacío y prueba lógica 3 si el largo es de un solo carácter. Formato, relleno, relleno de color azul, bordes de color blanco simples. Vamos a ponerlo aquí en la parte izquierda, en la parte derecha y voy a colocar, por ejemplo, en negrita y de color blanco. Clic en aceptar y ya tengo marcado como por arte de magia todas las cabeceras. Ahora bien, necesito crear control asterisco una nueva regla, por ejemplo, que marque el domingo con este valor de rojo, por ejemplo, la celda de rojo o naranja, como lo vimos en el otro tutorial. Entonces, formato condicional, nueva regla y aplico una nueva regla y tengo que volver a escribir todo eso. No, entonces escape, formato condicional, administrador de regla. Esta regla que tengo aquí la duplico y creo una nueva regla y luego vengo y la edito. ¿Qué tengo que hacer? Colocarle una prueba lógica adicional. El valor de la referencia de celda C2, F4, 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 tiene que ser igual a una cadena de texto que diga el valor de D. Vengo y lo cierro con un par de comillas y cierro la función y. Tengo prueba lógica 1, prueba lógica 2, prueba lógica 3 y la prueba lógica 4, que evalúa si el valor de la celda, que va a tener un carácter que es de texto diferente obviamente a cualquier número y el largo es de 1, también es igual a una D. Formato, le coloco por ejemplo un relleno de color rojo. Dejo todo tal cual, clic en aceptar, clic en aplicar, clic en aceptar y ya tengo toda la diferencia. Ahora bien, necesito crear una nueva regla más que marque los días domingos, por ejemplo, con el valor de rojo. Es decir, todos los que sean numéricos, por ejemplo, y que el día de la semana me dé el valor de 7. Recuerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Todos los domingos van a caer en el día 7 de la semana. Y si todos los valores me dan el día 7 y aparte de eso no me devuelve nada para los valores de texto e imprimo un falso, únicamente voy a marcar este conjunto de elementos. Formato condicional, nueva regla y aplico una nueva regla según el formato. Voy a tomar una decisión. Coloco igual y coloco la función sí. Lo primero que voy a evaluar es si la celda es un número. Abro paréntesis. Recuerda que dentro de Excel hay una función que se llama número. Si el valor que yo le pase dentro del argumento de la función es número me devuelve un valor de verdadero, es porque dentro de la celda hay efectivamente un número. Si es un texto, la función es número devuelve un valor de falso. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo empiece a recorrer desde la celda C2 y coloque como relativa para que el formato condicional la desplace por todo el rango correspondiente y cuando llegue a los números empieza a evaluar la función cada uno de estos números con el valor de verdadero? Pues voy a tomar una decisión. Si el día de la semana, también hay una función dentro de Excel que se llama día semana y también la utilizamos dentro de la fórmula del valor que está iterando, obviamente como relativo, me da bajo la opción 2 un número que es igual a 7. Recuerda que la opción 2 me devuelve para el lunes 1, para el martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7. Si es un día igual a 7, entonces lo que está haciendo esta comparación es devolver un valor de true o de verdadero, que activa el formato condicional. Si esto no es un número, entonces devuelve un valor de falso. Coloco el valor así. Recuerda que dentro de Excel también hay una función que se llama falso, que no recibe argumento o un valor lógico de falso, que retorna un valor de 0 o un valor booleano de falso, que no ejecuta el formato condicional. Cierro a la función sí. Formato condicional, relleno. Vamos a colocarle un relleno naranjita, aceptar, clic en aceptar y ya tengo como por arte de magia el calendario completamente hecho mediante el uso de una fórmula de rango de desbordamiento. Cambio a 2025 y cambia sin problema. 2026 y cambia sin problema. 2027 y cambia sin problema. Ahora bien, voy a sacar en estos días un video tutorial que mediante programación podamos nosotros listar a partir de una base de datos
todas las actividades de todos los días, por ejemplo, de un año. Y cada vez que nosotros hagamos un clic pequeñito encima de una fecha, solamente una fecha, nos despliegue un cuadro de diálogo que nos diga ese día usted tiene tales tareas o tiene tales actividades. Para esto es este tutorial, para dar respuesta a la pregunta y para amplificarlo y crear una agenda completamente automatizada que te puede decir todas las actividades que tienen un día específico según una base de datos dentro de Microsoft Excel. Lo último que tienes que hacer, selecciona todo con control asterisco y luego bien y céntralo. Listo, no pasa absolutamente nada. Centramos todos los valores y ya tenemos el calendario completamente funcional. Recuerda que si eres miembro del canal puedes descargar esta plantilla y la que vamos a hacer de manera automatizada en el siguiente video tutorial, o por favor búscalo en la lista de reproducción o en los videos del canal como algo de calendario automatizado con tareas mediante el uso de fórmulas para que tú veas el resultado final que podemos obtener utilizando lógica que nos permite llegar a este tipo de resultados de un calendario y como el que vamos a hacer posteriormente en un próximo video. Mis amigos, mi nombre es Andrés, mil disculpas por todos los errores que se pueden haber ocasionado en el transcurso del video. Recuerda que en la caja de comentarios puedes preguntar para ir respondiendo las preguntas en comunidad y siempre que pueda yo las puedo ir respondiendo. Un abrazo grande y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto. Chao.